Ok, bienvenidos a la sesión plenaria presentada por el doctor y antropólogo Sergio Meneses. Sergio Meneses es actualmente comisionado, es investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, comisionado al Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Él ha estado dedicado en toda su carrera profesional al estudio de cómo el sistema de salud ha respondido a comunidades vulnerables y en específico a comunidades indígenas. Entonces me complace en presentarlo y tiene la palabra el doctor antropólogo Sergio Meneses. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Sergio. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Solange, por la introducción también. Y bueno, nada más quisiera decirles que es para mí un privilegio estar ahora aquí con ustedes. Voy a hacer unas reflexiones sobre las comunidades vulnerables y digamos las ideas para prepararnos en la respuesta en una eventual próxima pandemia, que es lo que me pidieron, digamos, preparar. Hablaré de las comunidades, de grupos vulnerables, digamos, en general, pero particularmente me referiré a poblaciones indígenas y mis reflexiones parten sobre todo del contexto mexicano, pero creo que podrían ser útiles probablemente para otros contextos en Latinoamérica. Durante mi presentación apagaré la cámara porque quisiera asegurarme que mi internet funcione correctamente para que me escuchen. Y bueno, les pido su comprensión y un poquito de paciencia. Pero bueno, también por favor, si tienen preguntas, a mí me gustaría también pues que pudiera haber cierto diálogo. Entonces, ya sea si durante el transcurso de la presentación algunos tienen preguntas y alcanzo a verlas por el chat, podré tratar de responderlas y si no, pues lo hacemos al final. Entonces ahora comparto mi presentación, espero que ya puedan verla y voy a dejar de compartir mi cámara. Voy a dividir mi presentación en tres partes. Quisiera abordar tres puntos. Primero, hablar de manera general y breve sobre la situación de salud de las poblaciones indígenas en México y los efectos de la pandemia de COVID-19 entre estos grupos poblacionales, particularmente entre las poblaciones indígenas. No voy a hablar en este punto sobre otras poblaciones. Quisiera después hablar de la respuesta que se dio para la atención de las poblaciones indígenas y rurales durante la pandemia. También haré algunas breves menciones al respecto y reflexiones. Pero finalmente, en el tercer punto, que creo que es probablemente el que tiene mayor interés para los fines de esta presentación y de este evento, quisiera hablar de algunas reflexiones para orientar la respuesta hacia las poblaciones indígenas y rurales en el marco de una siguiente pandemia. Bueno, sobre la situación de salud de las poblaciones indígenas en México, quisiera pues nada más contextualizar. Probablemente es alguna información que ya sabemos. La mayor parte de la población indígena se encuentra en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Casi el 40% de la población indígena del país. México es un país de 130 millones de habitantes y más o menos 10 millones pertenecen a alguno de los más de 68 pueblos indígenas que hay en el país. Y el 70%, 71% se encuentran en condiciones de pobreza, pero el 40% casi se encuentra en condiciones de pobreza extrema. Pues esto nos da cuenta, digamos, de los rezagos estructurales que enfrentan estas poblaciones. Y quiero hacer énfasis en este concepto de rezagos estructurales porque es una característica que debemos tomar en cuenta muy seriamente para orientar la respuesta del sistema de salud ante una próxima pandemia. Eso lo vamos a discutir en el siguiente punto. En el tercer punto quise decir. También las poblaciones indígenas tienen una razón de mortalidad materna 2 veces mayor que la media nacional.
su esperanza de vida es hasta de 20 años menor que la media nacional, esto en los municipios, en los 100 municipios indígenas más pobres del país, pero digamos que su esperanza de vida es menor entre 8 y 20 años. Y también enfrentan mayores barreras para el acceso a los servicios de salud. Entonces, aunque tienen mayores necesidades de salud, al mismo tiempo enfrentan mayores barreras geográficas, financieras y culturales, pero también barreras que tienen que ver con formas de discriminación, maltrato y racismo. Y desde ahora lo menciono porque es un tema que en México no se ha abordado. Al contrario, es un tema que se ha negado. En México no solemos hablar de racismo. Entonces, decía que aunque hay mayores necesidades de salud entre la población indígena, al mismo tiempo experimentan más barreras para acceder a los servicios de salud. Esta es pues una paradoja importante que hay que tomar en cuenta al momento de pensar la respuesta. Eso lo podemos observar también en lo que ocurrió con la pandemia de COVID, porque las poblaciones indígenas tuvieron una tasa de letalidad general mayor que el resto de la sociedad, de hecho, del doble que el resto de la sociedad. Sin embargo, accedieron en menor medida a los servicios de salud y particularmente a los servicios hospitalarios. Eso lo vemos en esta gráfica que nos muestra la tasa de letalidad hasta, bueno, de todo el año 2020 por COVID-19. Este es un trabajo que hizo la doctora Graciela Freyermuth con base, por supuesto, a la información disponible que facilitó la Secretaría de Salud de México. Y podemos observar que entre población indígena y los llamados, bueno, ella, la doctora Freyermuth, hizo una categoría que denominó indígenas geográficos para referirse a las personas indígenas que vivían en los municipios con 40% o más de población indígena, es decir, en regiones o municipios predominantemente indígenas. Entonces, al comparar a la población, la mortalidad, la letalidad general, perdón, con la letalidad en estas regiones indígenas, lo que ella llamó los indígenas geográficos, pues la diferencia en la tasa de letalidad es del doble, podemos ver del 9 al 18%. Sin embargo, también hay indígenas que están fuera de estos municipios predominantemente indígenas, también están en las grandes ciudades y en otras regiones del país, en otros estados donde no son necesariamente mayoría en esas regiones o municipios, pero también esa población indígena registró sistemáticamente mayores letalidades. Pero a pesar de que tuvieron una letalidad mayor en general, la letalidad hospitalaria no muestra una diferencia importante, digamos, a favor de las poblaciones indígenas, o más bien en contra, pues quisiera decir, disculpen este error. En realidad, la letalidad hospitalaria pues suele estar en términos generales muy pareja entre la población indígena y la población no indígena. Esto nos refleja una pues paradoja, ¿no? La población indígena que tenía o que tuvo mayores necesidades o sigue teniendo mayores necesidades de salud, pero en el contexto de la pandemia pues también tuvieron, digamos, casos de contagio que debieron ser atendidos en el ámbito hospitalario, no tuvieron la posibilidad de acceder al mismo, por distintas razones, ¿no? que ahora vamos a analizar en el tercer punto, cuando estemos pensando en esta reflexión rumbo a una próxima pandemia eventual. Bueno, lo que observamos es, en términos generales, en diversos indicadores de salud, es que aunque en las últimas décadas han mejorado las condiciones de acceso de las poblaciones indígenas a los servicios de salud,
han mejorado las condiciones de acceso en general, en realidad, porque, pues, digamos, el sistema de salud en los últimos 40 años experimentó una expansión notable. Bueno, quizá en los últimos 4 años no ha sido la misma historia, pero pues digamos desde finales de los 70s del siglo XX y durante los 80s, 90s y las primeras décadas del siglo XXI, el sistema de salud tuvo una expansión notable en términos de infraestructura, en términos de infraestructura hospitalaria también, en términos de personal de salud. Entonces, esta expansión del sistema de salud pues logró mejorar las coberturas en general, incluyendo la cobertura de la población indígena y la utilización de servicios. Sin embargo, la utilización de servicios mejoró más para las poblaciones no indígenas. De modo que en términos netos, las brechas en salud se han incrementado. En esta gráfica podemos observar cómo se comportó en un estado del país, de México. Es uno de los estados que tiene más población indígena. El estado se llama Chiapas. Es un estado que se ubica al sur del país, en frontera con Guatemala. Decía, es uno de los estados que tiene una mayor densidad de población indígena. Y en la primera década del siglo XXI, este es el modo en que se comportó el acceso a servicios hospitalarios. Miren, en la línea de arriba, que es azul más oscuro, podemos observar la tasa de egresos hospitalarios o de utilización de servicios hospitalarios de personas que provienen de municipios con menos de 5% de población indígena. Podemos llamarlos municipios no indígenas. Entonces, esta línea corresponde a las personas que usaron, es la tasa de egresos hospitalarios de personas no indígenas. Y la línea de abajo, la que es de azul más claro, corresponde a los egresos hospitalarios de las personas que provienen de municipios con 70% o más de población indígena. Entonces, para fines prácticos, podemos decirles municipios indígenas o predominantemente indígenas. Y como podemos observar, durante esta década aumentó la utilización de servicios de salud en todos los grupos, digamos, poblacionales y en todas las categorías de municipios según su condición étnica, pero nos vamos a observar solamente los casos, los extremos, los casos polares, los que podemos llamar población no indígena y población indígena. Y si bien ambos grupos de población mejoraron la utilización de servicios hospitalarios, podemos ver que aumentó la brecha, digamos, la brecha que existía a inicios del siglo XXI, en realidad 10 años después se duplicó. Es decir, no me voy a detener más en esta lámina, pero el mensaje es que aunque han mejorado las condiciones de acceso para las poblaciones indígenas, las brechas respecto a las poblaciones no indígenas se han incrementado. Esto lo podemos observar en muchos otros indicadores de uso de servicios, como de métodos anticonceptivos, de estudios que se realizan durante el control prenatal, en fin, diversidad de servicios de salud. Vemos una mejora en el uso de servicios, pero un incremento de las brechas respecto a las poblaciones no indígenas. Aquí no podemos dejar de considerar que por ejemplo, durante esta década, en México se implementaron 2 programas importantes, significativos para mejorar el acceso a los servicios de salud, como es el caso del Seguro Popular y el programa Oportunidades. Ambos programas han desaparecido. La actual administración federal decidió no continuar con ellos. Eran programas que contribuyeron a mejorar el acceso y la utilización de servicios de salud, incluyendo los servicios hospitalarios, pero también debemos notar críticamente que no contribuyeron a cerrar las brechas. De hecho, las brechas se incrementaron.
Bueno, decía, esto es algo relevante para pensar en la respuesta a una posible siguiente pandemia. Muy brevemente, porque me estoy demorando demasiado, quisiera hablar de las medidas específicas que se tomaron para afrontar la pandemia de COVID entre los pueblos indígenas. Básicamente se hicieron a grandes rasgos, dos estrategias específicas. Una se llamó Municipios de la Esperanza. Ese es el nombre, digamos, pues que le puso el Poder Ejecutivo Federal, las instancias encargadas de llevar a cabo esta estrategia. Y esta estrategia básicamente fue para el desconfinamiento y reactivación de las actividades económicas en los municipios más pequeños, más alejados, más remotos, más pobres y la mayoría de ellos indígenas del país. Digamos que tenían que tener una condición, eran municipios que no hubieran tenido COVID en el último mes. Sin embargo, en pocas palabras, fue una estrategia que fracasó. En realidad, al hacer estas actividades de desconfinamiento, que debo decir que además muy pocos municipios, digamos que se confiaron de esta estrategia. Sin embargo, pues cuando se implementó, varios de ellos, de hecho el 80% registraron casos de contagio. No fue una estrategia que tuviera buenos resultados. Pero la menciono porque fue una de las estrategias que se llevó a cabo y que básicamente, les repito, consistía en el desconfinamiento de aquellos municipios que hubieran estado libres de COVID en el último mes. Otra estrategia que se puso a cabo se llamó estrategia Estrategia de Promoción de la Salud, Prevención, Atención y Mitigación del COVID en el marco de la atención primaria. Esta fue una estrategia, la verdad, interesante, que tenía objetivos, por ejemplo, de identificar casos tempranamente, identificar personas con factores de riesgo, casos sospechosos, hacer actividades de vigilancia epidemiológica, garantizar la continuidad de las acciones esenciales de los programas prioritarios del control del embarazo, de personas con diabetes o con otras enfermedades crónicas. Y también incluía un modelo de atención que es interesante analizarlo en el papel. Sin embargo, esta estrategia no contó con dinero, no se le asignó ningún recurso adicional, de modo que no se llevó a cabo en la mayoría de los estados. En realidad, que yo conozca, solo se implementó en una parte de un estado, que es el estado de Chiapas. De hecho, ahí se lanzó. Ese estado tiene 12 regiones económicas y hasta donde yo recuerdo se implementó solamente en 2 de esas regiones y de manera muy limitada, pues porque no había recursos adicionales para su ejecución. También se hicieron otras medidas como poner en Internet la ubicación de hospitales COVID en las regiones indígenas del país, también en Internet materiales audiovisuales en casi todas las lenguas indígenas que hay en el país, y elaborar algunas guías de atención para el personal de salud que atendía a usuarios indígenas. Esto me parece que fueron unas medidas también correctas, aunque con un alcance limitado, porque el acceso a Internet entre las poblaciones indígenas del país no es tan amplio. En realidad es bastante limitado. Entonces, no sabemos qué tanto fueron utilizadas estas estrategias. Quisiera pasar al último punto, que me parece el más sustancioso, y vi el comentario que hizo el doctor Jaime Sepúlveda. Dice, coincido, en México hay un racismo estructural no reconocido, y esto es le agradezco mucho su comentario, porque es algo que debemos tomar en cuenta para pensar en la respuesta hacia una siguiente pandemia, y no solamente hacia una siguiente pandemia. En realidad, si queremos contribuir a que superemos los rezagos que predominan entre estas poblaciones, no solamente rezagos en salud, sino rezagos sociales en general, debemos de encarar el racismo estructural, como bien señala el doctor Sepúlveda. El problema
que nosotros tenemos enfrente, que por cierto, en el siglo XX, hablando de racismo, a este problema se le denominó el problema indígena de México. Es decir, se conceptualizó la persistencia de las poblaciones indígenas a principios del siglo XX, cuando, por cierto, eran la mayoría digamos, demográficamente hablando, eran la mayoría de los ciudadanos mexicanos. Por cierto, en México no se hablaba predominantemente hace 100 años, la lengua principal no era el español, sino eran diversas lenguas indígenas. Hoy ya, digamos, la población indígena no es la mayoría, y la lengua predominante en efecto es el español. Pero hace 100 años cuando se planteaba esta problemática, se hablaba del problema indígena, se conceptualizaba la permanencia de los pueblos indígenas como un problema. Y fundamentalmente el problema se refería a la permanencia de la diferencia cultural, el que existiera una constelación de culturas diferentes, digamos, a la idea de una cultura mestiza, bueno, de una cultura mestiza y también de una mezcla biológica mestiza. Entonces esta diferencia cultural era entendida como la causa de los rezagos de México y la causa de los rezagos sociales y en salud de las poblaciones indígenas. Entonces, repito, las causas de los rezagos eran atribuidas a la diferencia cultural. Pero, bueno, y esto tiene que ver con la organización que desde el origen tiene nuestra sociedad, y a eso hace alusión, por cierto, la idea del racismo estructural, porque nuestra sociedad, la sociedad mexicana, está organizada de manera estratificada, de manera jerárquica en términos de superioridad e inferioridad de ciertos grupos sociales, a partir de criterios de categorización como la pertenencia étnica, la clase, el género, que están sustentadas en ideologías racistas, clasistas y sexistas que permean todos los ámbitos de la vida social, incluyendo los ámbitos de las instituciones políticas. Y repito, eso da lugar a una estratificación social bastante rígida, bastante sólida, y es justamente a lo que llamamos el racismo estructural, y que, repito, es algo que no hemos encarado, porque el llamado problema indígena se centró en la atención de la diferencia cultural y no de las desigualdades, perdón, no en encarar las estructuras de desigualdad estructural sustentadas en ideologías discriminatorias y racistas o clasistas. Bueno, así lo podemos ver, por ejemplo, en las orientaciones que tuvo la política para la atención de las poblaciones indígenas, que prácticamente todo el siglo XX, bueno, la primera mitad y un poco más allá de la primera mitad del siglo XX, la orientación fue fundamentalmente integrar a los indígenas a la sociedad nacional mediante el mestizaje y la alfabetización, la castellanización. Y la idea que, digamos, detrás de la idea de la integración es que las culturas indígenas eran un lastre, y que además esto se veía desde una perspectiva antropológica positivista, evolucionista, en la que se conceptualizaba a grandes rasgos a los pueblos indígenas como primitivos, y digamos que había que ayudarlos a que se transitaran a un estado civilizado mediante la integración y el mestizaje cultural y biológico incluso. Posteriormente también se puso énfasis, no fue la primera orientación, pero sí a mediados del siglo XX también se puso énfasis en combatir la pobreza, en disminuir las desigualdades económicas, pero no en afrontar las estructuras de desigualdad sustentadas en ideologías racistas. Y bueno, finalmente a finales del siglo XX y en principios en lo que llevamos del siglo XXI, pues digamos ahora el abordaje predominante, digamos, reconoce la importancia de la composición pluricultural de nuestro país. Sin embargo, siguen siendo orientaciones fundamentalmente centradas en la diferencia cultural y en menor medida en los rezagos económicos, pero repito, no abordan el racismo estructural.
En el campo de la salud, nosotros podemos observar algunas orientaciones que están dirigidas, pues, por ejemplo, al articularse con la medicina tradicional, que ha sido, hablando de poblaciones indígenas, la orientación predominante, pero nuevamente sigue siendo una orientación, digamos, culturalista. De modo que estas orientaciones, decíamos, han sido fundamentalmente orientadas a la diferencia cultural y a la atención de las desigualdades económicas, pero no han encarado específicamente con intención las estructuras de desigualdad y específicamente el racismo. Veo que me he consumido ya el tiempo y bueno, hasta aquí voy a dejarlo. De hecho, es hasta aquí donde tenía preparada la presentación. Así que pues muchas gracias, pero si hay preguntas, con mucho gusto trato de responderlas. Solange, siguen por allí. Estoy hablando solito. No estás hablando solo, aquí estamos escuchándote. Ya sé que esta plataforma es un poquito rara porque no ves a nadie, pero aquí estamos. Aquí hay mucha gente que te están dando aplausos, que están reaccionando a tu plática, Sergio. Así que muchísimas gracias. Tenemos todavía un minuto, así que si hay algunas, si puedes revisar el chat, por favor. Sí. Veo que Nancy, perdón, discúlpame, Solange, que te interrumpí. Adelante, no, que precisamente veas el chat para que veas las preguntas que allí te hacen. Veo que Nancy pregunta cómo abordar el tema de la salud de las personas que están vagabundos, las personas que están sin hogar, sin calle. Mira, qué bueno que lo preguntas. Aquí en México no existe, es un tema que a mí me ha interesado y yo no conozco ninguna política pública en ninguna ciudad del país, pero en realidad no podría yo garantizar exactamente esta afirmación de que en ninguna ciudad, pero yo no conozco ninguna política dirigida a este sector de la población. Ahorita me encuentro en la Ciudad de México y aquí no conozco ningún esfuerzo para la atención de población en situación de calle o sin hogar. Luego Paola me dice, ¿qué esfuerzos se han realizado desde las políticas públicas para asegurar el acceso en salud a las poblaciones indígenas mexicanas? La verdad es que sí han existido algunas políticas, por ejemplo, el programa Oportunidades, que tenía, digamos, un énfasis en poblaciones rurales y poblaciones indígenas. El Seguro Popular también tenía un artículo transitorio para privilegiar la afiliación de personas sin seguridad social, pero son programas que ya desaparecieron. También debo decir que el presupuesto de la institución encargada de la atención de poblaciones indígenas se ha reducido consistentemente, o sea, año tras año en los últimos 4 años. Pero creo que ya terminó el tiempo, Solange, no sé cómo estamos. Sí, ya en efecto terminó el tiempo de tu presentación, así que concluimos dándote las gracias por abordar un tema que en realidad casi nunca se habla, no solamente en México, sino en el resto de América Latina, el tema del racismo. Así que aplaudo toda la labor que has hecho y todos tus esfuerzos para la preparación para la próxima pandemia para estas comunidades. Muchísimas gracias, Sergio. Te invito a ti también, al resto de la audiencia, a unirse a las próximas, tenemos 4 estudios de caso, todos muy interesantes, así que tienen 4 problemas tienen 4 muy buenos estudios de casos que seleccionar, así que van a tener un problema para seleccionar cuál, porque todas son muy buenas. Tienen un estudio de caso de la República Dominicana, un estudio de caso de Colombia, otro estudio de caso de Honduras, y el último estudio de caso viene de Bolivia, hablando de una salud. Entonces, los esperamos en cada uno, por favor, seleccionar alguno de estos 4 estudios de caso, al igual que en las sesiones anteriores, cerrar esta sesión y luego seleccionar uno de estos 4 estudios que van a estar sucediendo simultáneamente. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión.